los ojos de los medios de comunicación, las cámaras, los ciudadanos estaban enfocados en lo que ocurría en la avenida 25 de Julio, un vehículo abandonado. Inmediatamente se hace un reporte de este vehículo, pues evidentemente llega todo el equipo especializado en explosivos, estaba también la unidad de Canes y la atención sobre ese lugar. Quiero decirles qué era lo que pasaba, pero dejen un poco describir para quienes no conocen el sector, específicamente donde estaba, cerca de la Universidad Agraria, cerca el hospital, cerca a la Unidad Educativa Valdivia y 5 estaciones de la Metrovía que tuvieron que cerrar. Era una imagen, pero de película, un solo vehículo en la avenida 25 de Julio, el resto cero movimiento más allá del que teníamos de fuerzas especiales. Bueno, 2 horas y media después sale uno de los expertos en esto que yo cada vez que veo con su traje especial, traje de Kevlar, solamente puedo rezar por esta persona que se arriesga por otros y sale con sus 2 pulgares arriba dando cuenta de que no había nada, porque se había mencionado que habían 3 fundas, 3 maletas y que se podía pensar un explosivo. Bueno, acá pasan varias cosas. La primera es que hay que reconocer el trabajo de los efectivos que llegan y la preparación que tienen, pero la segunda es el nivel de psicosis colectiva que tenemos que nos hace reaccionar, pero es que no está infundada. Hay razones por las cuales la ciudadanía actúa así como actuó el día de ayer, porque déjeme decirle que hoy hubo 2 alertas de cosas abandonadas. Una fue un vehículo, es que el vehículo estaba abandonado en la mitad de la calle, no parqueado, no aparcado, no, en la mitad de la calle. Y la otra que fue en Alcedo y Pío Montúfar, ambas descartadas. Pero decían, hay que saber cuándo llamar y cuándo no. Yo no sé cuándo llamar o cuándo no. Después de lo que pasó afuera del Mall del Sol, óigame, resulta casi imposible que usted pueda decir cuándo sí y cuándo no. Particularmente creo que es mejor siempre llamar. Ahora, la historia sobre quién es el dueño del vehículo, la policía ha ofrecido dar información, por qué se queda el carro ahí en media vía y además sobre estas 3 personas que se bajan del vehículo. ¿Se dan cuenta de todo lo que nos está pasando? O sea, todo el sur, parte del sur suspendido, y yo me moría de pena pensando en los padres de familia, porque ahí estaba la unidad educativa Valdivia, que seguían en clases los chicos. O sea, todo esto es un escenario muy penoso de lo que pasa en nuestro país, pues la realidad que vivimos. 11:09, algo más también está pasando, esto en la capital, creo que ya terminó, no he podido seguirla toda. La presencia del alcalde Aquiles Álvarez en la Comisión de Garantías Constitucionales para relatar lo que la semana pasada se convirtió en noticia sobre la existencia de un Porsche, de una persona que fue liberada por no encontrarse ninguna razón para tener prisión preventiva en el caso de la primera bomba colocada en la bahía de Guayaquil. Ya voy a revisar cuáles han sido las declaraciones del alcalde. Recordar que se habla de un hecho que es un vehículo y ahí se ha abierto un campo de presunciones. La presunción no cuenta, se puede lo que se pueda mostrar. Lo que sí sabemos, salvo que en esos minutos haya pasado algo, que no hay ninguna respuesta de ningún tipo oficial. 11:09, ya estaremos abordando otros temas, no lo hago esperar más al doctor Julio César Cueva para que nos acompañe. Con ustedes es divertido conversar, micrófonos, pero más divertido fuera de los micrófonos, así que vamos a traer mucho de esto de nuestra conversación ahora. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, yo muy bien, muchísimas gracias por la gentileza de invitarme. A usted, gracias, estaba programado para el día lunes, pero el doctor resulta que da como 500 horas de clase en la mañana, así que no pudimos, pero ya estamos acá. Doctor, un poco la idea era conversar una parte muy chiquitita de esta entrevista sobre las protestas, sobre el campo de la ilegalidad y cuándo se puede tornar ilegal, y del uso ya no legítimo, sino progresivo de la fuerza. A ver, usted está en su legítimo derecho de resistirse y de protestar mientras usted, por un lado, no viole los derechos de otros y además no cause ningún tipo de daño a las personas o a la propiedad, que es lo que nunca pasa. Yo puedo protestar con una pancarta, un cartel, pararme en la mitad de una calle en un semáforo en rojo, pero en el momento en que el semáforo se pone en verde yo tengo que hacerme a un lado y permitir que los demás circulen, porque así como tengo el derecho a protestar, el otro tiene derecho a circular libremente, ir a trabajar. Si yo no quiero trabajar como parte de mi protesta, ese es mi problema, pero eso es lo que no sucede. Cuando yo paso esa línea y ya no permito que otros circulen, ya no permito que otros trabajen, pero además les destruyo su propiedad, destruyo propiedad pública, yo ya estoy dentro del ámbito de la ilegalidad y tengo que ser sancionado, porque yo ya no estoy hablando de ejercicio de derecho, estoy abusando de un derecho y ya entrando a lo que es
digámoslo así, materia del Código Penal. Ok, con esa lógica, muchos de los que han participado ya rompieron el principio de la legalidad de su protesta. Sí, claro, por supuesto. Creo que muy pocos no lo han roto, pero de ahí creo que la mayoría estaba en ese campo de la ilegalidad. Por eso me extrañaba a mí, doctor, el por qué fueron liberados. Yo sé que es parte de un diálogo y de unos puntos que debían cumplirse. Yo decía, pero bueno, espérate, primero el sistema de justicia que se pronuncie para ver el rol de cada uno de ellos dentro de estas protestas que, como lo hemos conversado, ya pasaron el límite. A ver, aquí hay algo de lo que nunca nadie habla y que evidencia la fractura del sistema, porque si la policía detiene a unas personas dentro de una protesta y los pone a órdenes de autoridad competente, el Ejecutivo no puede negociar, entre comillas, una liberación, porque ya están a órdenes de un poder judicial que es independiente. Entonces el Ejecutivo no puede llamar a la Fiscalía y decirle no los proceses, o al juez, ¿sabes qué? Mira, libéralos porque estamos a hacer un acuerdo aquí. Ya, pero doctor, ni siquiera porque vamos al momento, a la coyuntura, porque tú dices, ok, de forma general yo no puedo llamar, pero tengo una ciudad que está secuestrada, tengo una ciudad que está paralizada, una provincia, y lo que me están pidiendo es esto. ¿Puedo yo sí actuar como ejecutivo ahí, dado el caso? Lo que ocurre es que termina siendo más caro el remedio que la enfermedad, porque ese chiste lo vimos en el 2019 y consecuencia de eso tuvimos el 2022. Cierto. Como consecuencia de la suma de ambas fechas tuvimos el 2025 y tal como van las cosas pudiéramos llegar a tener un 2028. Okay. Entonces aquí lo que hay que sentar es buenos precedentes, porque el Ecuador de lo que está lleno es de impunidad y de malos precedentes. Si usted no empieza a sentar precedentes buenos, lo que va a hacer es simplemente dilatando el problema. Porque lo que siempre pasa, no importa, rompe, daña, destruye, poco y más mata. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es ponerte a ti en la lista de las exigencias. No, tiene que quedar claro, nosotros no vamos a negociar con esta gente, negociaremos cualquier cosa, de tal manera que la gente tenga claro que si vas a salir a romper algo, más allá de que haya un acuerdo, tendrás que asumir las consecuencias. Como en el Ecuador la gente no está acostumbrada a eso, lo que ocurre es que se genera una suerte de impunidad, la gente piensa que tiene patente de corso para romper y destruir todo. No, y luego terminan también siendo perdonados. Doctor, si el Ejecutivo no puede, ¿no se le hace ilógico que los manifestantes o la representación de los manifestantes se lo pida? No, ilógico no, porque ellos no viven dentro de la legalidad, ellos piensan que tirando piedras es como se resuelven las cosas. Entonces, ¿cómo el otro resuelve el problema? Es problema del otro. Yo simplemente exijo. De hecho, muchas de las cosas que piden no tienen sentido. Quieren que se acabe casi que la era petrolera, pero quieren las rentas petroleras. No entiendo. Hablan del subsidio al diésel, pero andan en carros que consumen combustible. No entiendo. O la consulta popular que ya está en marcha, que es una cosa claro, compleja. O sea, antes, de yo pensé que era por el subsidio, ahora resulta ser que por la consulta. O sea, en realidad o el es salario. Protestar por protestar. Realmente no es que tienen un interés en coadyuvar, porque tienen tantos años en esta protesta y resulta ser que todavía no sabemos los resultados de las tantas conversaciones que han tenido. Doctor, digamos que estoy en Cotacachi y que yo no he podido abrir mi tienda durante 30 días. ¿A quién yo debo demandar? Bueno, es un poco complicado porque usted pudiera demandar en un momento dado o intentar demandar en un momento dado por responsabilidad contractual al Estado, porque tenía la obligación de garantizarle a usted su derecho al trabajo mediante el uso de la fuerza pública, pero en un momento determinado el Estado está desbordado porque tenemos militares y policías en las calles cuidándonos de la delincuencia, cuidándonos de los disque protestantes. Algunos ya entran en el ámbito del terrorismo y además la delincuencia común, créame que no se da abasto. Porque podría usted demandar a los que les obligaron a cerrar la tienda. El problema ¿cuál es? Que los tiene que individualizar. Usted tendrá que saber quiénes son, cómo se llaman, dónde viven para poderlos citar. Entonces es un poco difícil. Ok, lo entiendo perfectamente. Vamos del otro lado. Exceso, ¿cuándo es un exceso del uso de la fuerza, doctor? Cuando usted va más allá de lo necesario. ¿Y qué es lo necesario, pues? Contener la agresión. En el momento en que la policía... Claro, con gusto. Ya, le pongo el ejemplo de la persona a la que la responsabilizan por haber lanzado la bomba molotov. Ingresan, lo arrastran, lo sostienen, hay golpes de por medio, entran a la casa, de hecho. ¿Eso es un exceso? No. No, porque exceso es cuando, por ejemplo, hacen todo eso que usted dice, ya lo tienen sometido, el sujeto ya no representa un riesgo para la seguridad de nadie y a pesar de eso lo agreden o lo lesionan ya cuando no representa un riesgo. Está completamente vencido, está completamente esposado, está neutralizado. En ese momento lo que hagan pudiera ser en un momento determinado un exceso. Pero mientras él siga poniendo resistencia y siga representando un riesgo, no hay ningún exceso porque hay que evidentemente aplicar fuerza para contener.
Y es progresivo porque usted primero trata de que se calmen y conforme ellos van incrementando la violencia, el Estado empieza también a equiparar esa fuerza para no dejarse vencer. Digamos que puede ser incluido puñetes, patadas, uso de toletes, lanzamiento de estas bolas de goma, balas de goma, Cualquier medio racional que sea necesario para repeler la agresión. Incluso es parte de los elementos de la legítima defensa. Okay. Eso es lo que pudiera utilizar yo si mañana o más tarde me encuentro en la calle con unos protestantes. No necesito que la policía venga. Yo puedo repeler un ataque contra mí o mi propiedad en legítima defensa de un bien, que es mi propiedad o es mi vida, con todo el amparo de la Constitución y la ley. Entonces, lo que la fuerza pública hace es utilizar estos gases para que son elementos dispersivos, porque acabó el agua, cosas por el estilo, porque lo que se busca y lo que se intenta es neutralizar a estas personas sin tener que necesariamente llegar a aplicación de una fuerza mayor. Ok, entonces está medio complicado hacer las demandas o las denuncias que habían pensado uno. ¿Le puedo hacer solamente un paréntesis para que no para no olvidarme el tema, favor, doctor? En días, ¿qué puede ser? Una semana más o menos, el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hablaba sobre una red de corrupción que emitían certificados médicos diagnosticando a personas que estaban privadas de la libertad con VIH, y que eso abría el campo para que estas personas pudieran ser liberadas. Dígame algo, es una enfermedad, pero no es una enfermedad catastrófica, ¿cierto? O cuando sí, bajo qué enfermedad le abre a usted la puerta de la celda, de la prisión. Cuando lo que usted padece requiere de tratamientos que el Estado no esté en condiciones de darle a usted. Entonces todo, pues. No. Sí, de pues, manera, doctor, por ejemplo, si alguien certifica que usted requiere diálisis pasando un día, ya imposible. Es muy complicado estarlo sacando pasando un día, el protocolo de seguridad, la gente, el vehículo, y obviamente pues si usted no se hace una diálisis que necesita pasando un día, al tercer día usted está muerto. Eso en casos como esos, por ejemplo, en donde el centro de salud que está dentro del CRS no puede darle las medicinas o la atención y su enfermedad es de tal gravedad que amenaza la vida si no tiene una atención constante. ¿Okay? En esos casos, el juez tiene que modular y decir, ¿saben qué? Sí, está debidamente justificado. Pero enfermedades como estas no son enfermedades de un certificado médico, son enfermedades de larga data que requieren de exámenes, que requieren de la presentación de historia clínica, porque usted no es que ahorita dice, ayer no estaba sano y hoy ya tengo una enfermedad terminal. Ver, tal vez ayer usted creía que estaba sano y hoy le descubrieron, pero no le descubrieron sin previamente un diagnóstico, una serie de exámenes. ¿Dónde están todas esas historias clínicas? ¿Dónde está todo ese historial que acredita que usted tiene una enfermedad de esta naturaleza? Y que con un simple certificado liberen a alguien, evidencia no solo la putrefacción del sistema a nivel de quienes otorgan los certificados, sino de quienes los aceptan sin decir nada, a pretexto de como yo no soy médico y aquí dice, y como aquí dice IES. Eso es inaceptable. Okay, me quedo con eso, pero también con para hacer una investigación, doctor, de cuáles son los documentos que debe estar en esa carpeta que se anexen, además del certificado médico. Claro, depende de la enfermedad. Por ejemplo, si usted me pregunta, un juez que lo que debe hacer es, a ver, usted tiene como 17 detenciones, ya se da cuenta todo lo que rodea a esta persona. Y usted, la verdad es que para delinquir está como que bastante sano, pero para ir a la cárcel está como que bastante enfermo. ¿Sabe qué? Mire, yo este certificado, el juez que quiere hacer las cosas bien, este certificado no se lo va a aceptar. Yo le voy a dictar la prisión preventiva que me pide la fiscalía, pero le voy a dar 3 días para que usted me traiga toda la documentación, ¿verdad? Para que yo la haga analizar por los peritos de la fiscalía, los médicos de la fiscalía y los médicos de la Ministerio de Salud y todo, y verificar que esto realmente existe. Y entonces ahí me piden una audiencia y yo veo si le cambio la medida de prisión preventiva o no. Pero digamos que te extienden este certificado médico, digamos que alguien sucumbe a la corrupción, pero no significa que dejas de cumplir la pena si es que has sido sentenciado, no es que estás liberado. No, le mandan a cumplir la pena en la casa o en un hospital si es que requiere estar hospitalizado, sí, evidentemente. Ya, doctor, hace 3 semanas igual, yo no sé por qué la prensa dijo que eran 2 adolescentes que se habían escapado de esta, ¿cómo se llama? El cuidado de adolescentes infractores, pero tenían 18 y 19 años. ¿Qué hacían ahí? Si el sistema está fallando en eso, en entregar o liberar o derivar donde debe. Lo que pasa es que ¿a dónde los van a mandar? ¿A un lugar donde hay más hacinamiento? 2, probablemente ni siquiera sabían que tenían 18 y 19 años porque a veces no tienen ni la documentación completa. Y lo más importante, todo se hace de manera manual.
Creo que lo más tecnológico que tienen ahí es una página de Excel en una computadora que al final es ni prende. Entonces, si usted no tiene tecnología que le diga, oye, en 3 meses esta persona cumple 18 años, empieza a generar la documentación para derivarlo. Lo mismo en cualquier parte hoy por hoy, si usted sin tecnología no puede funcionar. No, Mientras la SNAI no tenga tecnología que le permita saber quiénes están cumpliendo penas, dónde las cumplen, por qué delitos, que usted solo con poner el nombre o la cédula de la persona sepa todo el historial, cuándo caducan sus prisiones preventivas, cuándo ya los tiene que liberar, cuándo los tiene que transferir. No hay manera de que usted pueda llevar un control de esto. Es muy difícil lograrlo, doctor, tener esa información cruzada y completa. No, eso es cuestión de tecnología y cuestión de voluntad. Porque con tecnología, con machine learning, con inteligencia artificial, le hace absolutamente todo. Le hace un reporte diario de quiénes, porque acuérdense que aquí está entrando y saliendo gente todos los días. Cierto, quiénes tienen que entrar, quiénes van a entrar hoy, quiénes van a salir, cuándo van a salir, quiénes son los de mañana, quiénes son los que están enfermos, qué enfermedades tienen, qué cursos han hecho. Todo el historial de la persona solo poniendo el número de cédula. Ok, doctor, vamos a pasar a otros temas, porque ha estado sobre, digamos, en esta mirada de la paralización y el despliegue de la fuerza, han llegado a la conclusión de que, de lado, ¿no?, de la crítica al gobierno, que siempre hubo los recursos y que siempre hubo el marco legal para poder utilizar toda la fuerza, y se evidencia en las protestas. Yo estoy repitiendo un poco lo que la gente dice. Todo lo que ha hecho el gobierno es legal, de lo que vemos, me refiero al convoy, desplazamiento de fuerzas, presencia militar, es enmarcado en lo que la Constitución y las leyes le permiten. Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que no estamos acostumbrados a este nivel de agresividad, pero, a ver, más allá de que está enmarcado, en mi opinión, en la Constitución y la ley, es la obligación del Ejecutivo garantizar la tranquilidad de la gente, la libre movilidad, que la gente pueda trabajar, y en un momento determinado el uso constitucional, si lo quiere usted llamar así, de la fuerza, en la misma medida en que recibe una agresión. Porque también tenemos que entender que el policía, por muy equipado que esté, no es de palo, es un ser humano como cualquier otro que también tiene derecho a la vida y a la integridad física. Pues esto no es cuestión de un solo lado. Sí, pues no es que te pones ahí, dame nada más, ¿no? Y además están ellos en defensa de los derechos de toda una ciudadanía. Yo creo que hasta ahora lo que el gobierno ha hecho es legal. A ver, que puedan haber existido en un momento determinado excesos por alguna razón, claro, y siempre los hay, pero no es necesariamente como una política pública. Eso es lo que hay que distinguir cuando es una política pública y cuando es un exceso particular que no deja de hacer responsable en un momento dado al Estado y todo lo demás, evidentemente, pero no es que es una política pública de salgan a poner los muertos en las calles. Ese no ha sido el caso. Ya, y luego se puede individualizar la responsabilidad de cada uno de los miembros de las fuerzas en ese momento. Sí, señora, a lo mejor yo pregunté mal, doctor. La cuestión es que no se necesitaba ningún marco regulatorio adicional para hacer lo que el gobierno hizo. La crítica es si actúa así legalmente, cuando debe hacerlo en una protesta que se ha desbordado, ¿por qué no hacerlo en otras condiciones de inseguridad? Porque porque la forma de contener la protesta es distinta a la lucha de combatir a la delincuencia. Porque, por ejemplo, si usted le pregunta a los policías que van a la protesta, muchos de ellos llevan equipamiento antimotines, no llevan armas letales. Entonces es diferente. El equipamiento que usa la policía para cuidar un evento público es un equipamiento antimotín, ¿verdad? Que son bombas lacrimógenas, los camiones que llevan agua. La misma ropa que usan. Exactamente. Y muchas veces van incluso desarmados para evitar que haya un exceso de la fuerza que pueda llegar a ser letal. Cuando usted combate la delincuencia, ¿verdad? Ya es otro nivel, es otro equipamiento, es otro nivel de entrenamiento, y es otro protocolo incluso. Ya, ahora otra pregunta. Se cuestionaba la presencia de los militares en las protestas. Dicen los militares y la policía no tienen la misma formación. ¿Ameritaba? ¿Hay alguna diferencia, doctor? Esto es solamente con el ánimo de saber si lo actuado se ajusta a lo que la ley permita, que a veces la ley se queda corta frente a lo que el país necesita. Claro, a ver, sí, tienen entrenamiento distinto, tienen equipamiento distinto y tienen evidentemente una misión diferente. Pero en el momento en que la policía, y eso ya está autorizado y aprobado, que la policía está desbordada por la situación que se da, se requiere de un personal que tenga un equipamiento distinto, que tenga una logística distinta y que tenga un tipo de entrenamiento diferente. Por ejemplo, la policía no tiene los camiones que tiene la fuerza que tienen los militares, no tiene el armamento que tienen los militares, no tiene mucha de la tecnología que probablemente utilizan los militares. Vimos hace unos días
que se lanzaron unos cohetes contra una mina. Eso no tiene la policía. Pues. La policía no hubiera podido entrar y hacer esa operación. No, imposible. Esa es una operación estrictamente es que fue tierra, militar. aire, o sea, drones, una locura. Es más, y fíjese que eso no es solamente aquí. En la frontera que estaba desbordada entre México y Estados Unidos fue necesario desplegar a la milicia y tuvieron que mandar efectivos militares y gente con otro tipo de equipamiento y entrenamiento para poder contener esa ola de inmigrantes ilegales, muchos de los cuales van a delinquir, no necesariamente a trabajar. Sí, sí. Entonces llega un punto en el que sí, las Fuerzas Armadas son necesarias porque el Estado tiene que hacer uso de todo lo que esté a su disposición para poner a buen recaudo a la ciudadanía y evitar que esto se desborde en perjuicio del país. Sí, y además siempre está la protección de los derechos de, no sé si de la mayoría, pero la protección del Estado como tal. ¿Qué le pondría usted en el marco de lo penal a una posible nueva constituyente? Más allá de si se quiere o no se quiere, si se llega a votar. Porque la base de la crítica para esta constitución es que es pro delincuentes, doctor. No, pro delincuentes no tiene nada que ver con la Constitución. Mire, las leyes las hacen los hombres para los hombres. Quienes tienen que cumplirlas son los seres humanos y si no las cumplen no hay ley que sirva. Y eso es lo que vamos a vivir con una nueva Constitución. Tráigala de donde usted la quiera traer, traiga a los mejores constitucionalistas del mundo, tradúzcala, póngala en vigencia. No hay ley que sirva con una ciudadanía que no está dispuesta a vivir en el marco de la legalidad. Le doy un Al mal ejemplo. escribano las barbas le estorban, esa es la verdad. Y vendrá de aquí a 4 años, 8 o 10 un gobierno que dirá que esta constitución es pro empresario y no pro pueblo, y entonces propondrá una que sea a favor del pueblo, porque simple y llanamente estamos mal acostumbrándonos a que gobierno que viene, gobierno que quiere una constitución porque no le sirve. Bien. Pero si usted participó en las elecciones con esa constitución, gobierne pues con esa constitución. Sí, pero por ejemplo, el caso que más se repite, doctor, es sobre la prisión preventiva y lo que la que Constitución no la va a poder permite. cambiar con la constituyente tampoco. ¿Por qué? Perdón. Porque no la va a poder cambiar con la ¿Por constituyente qué? porque a la gente le han mentido. A ver, lean por favor lo que dice la Corte Constitucional cuando aprueba la constituyente. A ver. La parte final, entre las partes que dice claramente de que en el marco que tendrán que respetar aquello que esté vinculado con el marco de los derechos humanos. Como no es una asamblea de plenos poderes, sino simplemente constituyente, ¿qué significa eso? Que quienes se sienten ahí solo pueden hacer un librito que se va a llamar constitución. Lo demás no lo van a poder tocar en términos de no van a poder poner presidente interino, legislativo interino, cambiar autoridades, y no va a poder hacer absolutamente nada de eso. Como están simplemente para redactar un librito, pero vigente se encuentra otro que dice que no hay regresión de derechos. Ajá. Usted, por ejemplo, la prisión preventiva, que para penas de menos de 5 años no puede exceder los 6 meses, no le va a poder poner 2 años. No, o quitársela. O quitarla. No Ok. va a poder. No, tampoco va a poder poner la prisión preventiva oficiosa. O sea, de siempre. No, la que el juez dice, ¿qué delito es tal delito? Que está en el catálogo, sí. O sea, prisión preventiva de entrada sin analizar nada. Ah, ok, Que es lo que ya. estaban proponiendo en un momento Sí, de sí, decir, sí. a ver, vamos a poner estos delitos y que si basta que usted la procesen por este delito, usted se va a la Usted prisión igual. preventiva. Aquí no vamos ni a discutir si usted mamá Ya. está dando de lactar, tiene enfermedad No incurable, importa, nada. ya. Y eso está prohibido por la Corte Interamericana. Entonces, en materia de derechos humanos, Ajá. que es poco lo que van a poder cambiar para hacerla pro ciudadano y no pro delincuente. No tiene nada que ver. Cuando usted quiere aplicar las normas de buena fe, porque además sabe y no se ha corrompido, sin constitución lo hace bien. Le quiero hacer una pregunta horrible. A ver, Sí, dispare. A ver, aquí voy. Y digamos que sabemos todo lo que usted acaba de decir, que hay cosas que no se pueden cambiar, pero digamos, ¿y qué se llega a escribir esta constitución en la que se elimina la Corte Constitucional? Y digamos entonces que hay los Dios nos cambios. ampare. No, pero déjeme terminar mi historia. Entonces, y digamos que dentro de esa nueva constitución ya no tiene nada los derechos a los que usted hace referencia y es regresiva de derechos. Y no hay una Corte Constitucional que diga, oye, te la estás pasando. Y te dije que no eras de plenos poderes, pero igual va y se aprueba en las urnas. ¿Cuál es la historia, doctor? ¿Qué vamos a hacer como Libia o como Irak? Ok. Porque le voy a explicar una cosa, Dele. es otra cosa que a la gente no le han dicho. Supongamos que ahora, en estos momentos la Corte diga, ¿saben qué? Mire, me cansé, ya, no va más. ¿Quieren derogar todo el capítulo de los derechos humanos de la Constitución? Aprobado. Ya. Deróguenlo mañana. Ya. Pero el Ecuador no va a dejar de estar sujeto a eso. ¿Por qué? Porque casi la totalidad de aquello que está declarado en nuestra Constitución es prácticamente copia y pega de convenios internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Ecuador es signatario. Ok. Entonces, lo que va a ocurrir es que un juez, en vez de decir en virtud del artículo tal de la Constitución, dirá en virtud del artículo tal del Pacto de San José, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿ok? Entonces el Ecuador podrá sacarse eso de la Constitución, pero seguirá vinculado a convenios internacionales. Que la única forma en que el Ecuador pueda dejar eso de lado es saliéndose de todos los convenios internacionales. Pero en ese momento usted pasa a ser, yo qué sé, Somalia, Irak, Libia, alguna cosa de esas. Y evidentemente pues va a ser aborrecido en el contexto internacional. Y la primera parte que nos va a afectar a nosotros es evidentemente la parte económica, porque ningún organismo multilateral le va a prestar a un país como este dos centavos, ¿no? Doctor, le agradezco mucho, como siempre nos quedamos con muchos temas para conversar, pero ahora en la pausa nos quedamos ahí un ratito Con todo tijereteando. Doctor Julio César Cueva estuvo con nosotros, abordamos varios temas ligados a el sistema judicial y evidentemente también en cuanto al Código Penal. Digo, el litigio penal. A ver, esto es para ustedes, atención, emprendedores del Guayas. ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Pues si lo quieres, del 10 al 15 de noviembre, llega Innova y Emprende, la aceleradora intensiva gratuita del Festival Innova y Tech by Foundation Misión Ecuador. Solo 100 cupos disponibles, capacítate con expertos internacionales, accede a una beca de $4,000, expon tu emprendimiento en el Summit and Fest y compite por Capital Semilla, kit de equipo para crear contenido y becas también de maestrías en posgrado en UNEMI. Postula gratis en www.innovaitech.io hasta el 24 de octubre. Innova y Emprende, donde tu negocio alcanza su máximo potencial. Vamos a la pausa. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Qué linda conversación que tuvimos con el doctor, reveladora, interesante, realista, aterrizada. Y les voy a contar solamente algo que fue lo final, en lo que suscribo, creo, y sobre todo lo veo necesario y que sí es posible. Entonces yo le decía al doctor que el problema, o lo que yo quisiera, más que el problema es lo que yo quisiera, es escuchar a alguien que pueda decirnos la verdad. Y la verdad incluye decirnos que no todo será ni fácil ni inmediato, que va a doler, que vamos a tener que tener muchísimos sacrificios como país y demostrar desde el primer momento la situación crítica en la que nos encontramos, que en una sola parte son las arcas fiscales y el déficit permanente, pero en la parte medular, en la del día a día, es la descomposición social que tenemos, es en la cultura de lo ilegítimo que fomentamos, en la búsqueda de ganar dinero fácil e inmediato, que se ha marcado como objetivo en la gran mayoría, en el lavado de cara que se hacen a través de entrevistas o de análisis a muchos personajes que le hicieron mucho daño a nuestro país, pero que luego son referentes en materia moral, económica y política, con lo cual jamás estaré de acuerdo. Y tienes una serie de realidades a las que hay que hablarle al país, pero no se le puede pedir solo sacrificios al Ecuador. Y entonces lo que hay que dar es alicientes y certezas. A mí me encantaría escuchar a alguien decir, todo este desbarajuste, decir la verdad, porque el escenario es terrorífico. Todo este desbarajuste no lo vamos a poder resolver hoy inmediatamente, va a tomar mucho tiempo, pero yo como Estado me voy a asegurar de 3 cosas: seguridad, salud y educación, que es lo más urgente, lo más necesario, y aquí solamente voy a hacer una pausa. Me avisa cuando estemos con el entrevistado, por favor. A la cuenta tengo en este momento 3 casos de salud, tres casos de salud a quienes estamos buscando cómo se le puede ayudar. Y un caso particular de una niña, 4 años, que tiene un tumor benigno, gracias a Dios, en su cerebro, y que necesita una derivación urgente.
pues, este peregrinar de una madre soltera que no tiene recursos, que tiene que dejar de trabajar o trabajar menos para poder estar con su hija de 4 años, todavía no tiene una salida. Y lo que se pide es una derivación. ¿Hay derecho? ¿Hay derecho que no se pueda atender una niña de 4 años que convulsiona, que todavía convulsiona, porque no se le ha podido hacer una derivación? Una persona que le ha venido repitiendo el caso, que tiene desde el mes de abril o mayo para que se le opere una vesícula. Entonces son cosas que el Estado sí podría asegurar, pero insisto, y regresando al inicio de este resumen de la conversación que teníamos con el doctor, hay que decir la verdad. Hay que decirle la verdad a los ecuatorianos. Y los ecuatorianos tenemos que cambiar también nuestra forma de pensar el presente y el futuro. Y para eso debemos asumir comportamientos definitivamente éticos y no hacernos los agredidos cuando nos reflejan con hechos lo que somos como sociedad. Que aupamos la corrupción, que vemos la posibilidad de ver de cómo me gano algo en cualquier transacción, que si aprovecho y me puedo colar donde no debo estar, voy a colarme, y el resto de gente aplaudiendo. O sea, esa es la realidad del ecuatoriano. Qué pena que se vayan a ofender, pero necesitamos un bañito de verdad y decir que mucho de lo que nos ocurre es reflejo de lo que somos como sociedad, del sabido, del aprovechado, del corrupto, del que ve cualquier oportunidad para ganarse algo. Eso es lo que somos. Y se ve reflejado mucho en quienes llevan sus liderazgos políticos, sociales, en gremios, se ve muy reflejado en eso, pero eso es lo que somos. Lastimosamente como sociedad, si nos licuamos todos, pues si hay personas que procuramos de ser honestos y de ser éticos con nuestro trabajo. Y hay que elevar el valor de la ética y de la honestidad. A eso hay que darle valor. A la persona honesta, a la persona trabajadora, a la persona que no ve en el Estado, ni en cualquier momento, ni en cualquier lugar, la oportunidad para robar, para ver qué me gano, para ver qué saco. A eso debemos apuntar. 11:42, me fui de filosofía, pero yo creo fielmente en eso, en serio, en que sí podemos cambiar el país, pero tenemos que cambiar nosotros. Carlos Pontón, experto tributario, lo veo, a ver si lo escucho, porque tiene apagado su micrófono. Buenas tardes, ¿Cómo está usted? María Fernanda, ¿verdad? Cierto, Todo bien. todo bien. Muy bien, gracias, un gusto. Ok, hablemos de lo tributario y un par de leyes que se han presentado, esto con el objetivo de dar ciertos beneficios. Primero, la lectura sobre esta relación servicio de rentas internas y contribuyentes va bien, ¿se ha ampliado? Bueno, ir bien no necesariamente significa que sea más eficiente. Yo creo que hay más Ok. eficiencia en el sentido de que la administración tributaria, pues, con el incremento de los controles, la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, la mejora de la base de datos, los nuevos cruces de información, la facturación electrónica, pues, hay más relación de los contribuyentes ante la administración tributaria. Acuérdense que la administración tributaria pues segmenta a los contribuyentes en diferentes quintiles, ¿no? En los grandes contribuyentes especiales, sociedades, personas naturales obligadas a contabilidad, personas obligadas o no obligadas a contabilidad, ¿no? Y adicionalmente tenemos pues a los informales que la administración tributaria invita a que se los inscriba en el RIMPE, ¿no? En el régimen de emprendedores y negocios populares. Entonces hay pues ya más diversidad de contribuyentes que es lo que existía, por ejemplo, hace 15, 20 años atrás. Ahora, se presentaron dos leyes y una todavía está en la Asamblea Nacional, creo que es para el segundo debate, o ya estoy perdida si es que se pasó ese segundo debate, pero eran leyes que estaban en el marco de la seguridad y de la solidaridad y la otra de apoyo a las Fuerzas Armadas. ¿Qué tenían en común estas leyes? Que al final del día o habían contribuciones especiales o habían deducciones tributarias o estímulos tributarios. Entre que sale la Asamblea, entre que pasa la Constitución, muchos nos extraviamos. ¿Cuál es entonces ahora, no se ría, doctor, pero es verdad, nos extraviamos en cuáles son nuestras obligaciones primero y luego los beneficios? Claro, a ver, salieron en el tiempo de 2 meses 3 leyes que incluían asuntos tributarios, entre otros asuntos de seguridad, temas de reformas al Código Procesal, que es
el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Penal, Ley de Seguridad, Ley de la Policía, bueno, hubo muchas reformas y normas tributarias. Ujú. Eso fue la razón por la cual la Corte Constitucional, a través de sentencia constitucional, declaró por la forma, no por el fondo, la inconstitucionalidad de dos de las tres leyes. La del 10 de junio, que es la llamada Ley Orgánica de Solidaridad, y la del 26 de junio, que es la Ley Orgánica de Integridad Pública. En el tema tributario, en la UNA establecía lo que ahora se pretendió nuevamente incursionar ya como una sola materia, porque la inconstitucionalidad fue que había muchas cosas en un trámite económico urgente, lo cual la Constitución lo prohíbe, que no se pueda pues aprobar varias materias en un solo proyecto. Ya, ahora sí como un solo proyecto. Bueno, ¿cuál es el tema ahora que lo vuelve a intentar el presidente de la República a través de la Asamblea Nacional? Es el tema de la donación Ujú. de bienes, de artefactos a la fuerza pública, a la policía y a las Fuerzas Armadas, con la ventaja de que si uno lo dona puede rebajar su impuesto a la renta hasta un 30% del valor del impuesto causado. Oh, Es sí. decir, aplicaría como un crédito tributario. Eso salió en la Ley Orgánica de la Solidaridad Ajá. y ahora está como proyecto de ley, Sí. que recientemente creo que lo aprobaron y entraría a sanción del presidente para la nueva Ley de Seguridad Nacional. ¿Y eso cómo nos deja? Porque estamos a nada de terminar el año fiscal, si bien es cierto, los impuestos se pagan en marzo o abril. eh, ¿Cuál es la sugerencia que nos hacen desde lo tributario? Y faltaría que salga la normativa también Ujú. secundaria, pero básicamente es que las empresas, si por ejemplo, si usted tiene $1.000 de impuesto a la renta causado, porque aplicaría para cualquier tipo de contribuyente, sociedad, persona natural, Ujú. bueno, si usted tiene $1.000 de impuesto causado, usted puede utilizar las compras que realiza para donar a la policía o a la fuerza pública, de acuerdo a un catálogo que Sí, tienen sí, que sí. sacar justamente las autoridades, utilizar como parte del impuesto a la renta. Es decir, de los $1.000, digamos, usted quiere llegar al límite del 30%, usted tiene que tener compras por $300 en estos equipos y la diferencia le pagaría el SRI. Es decir, no existe ningún ahorro para la empresa, solamente que parte de su impuesto a la renta va destinado a la compra de esos Claro. materiales para, o destinados a cuyo propósito es combatir los asuntos pues, de violencia, de seguridad, de los asuntos de que se declaró la guerra a los grupos de delincuencia organizada. Claro, nunca fue pensada para beneficiar a las empresas, por lo menos eso en papel. La idea era agilizar la compra que al Estado se le convierte realmente en un problema y sí, como usted lo ha descrito, con un catálogo, con definiciones de qué y cuáles son los requisitos o las necesidades que tiene la policía. Escuche bien mi pregunta porque jamás sería para inducir a cometer un delito tributario, sino justamente para saber si esta posibilidad de hacer una donación, que es un pago adelantado, el impuesto a la renta, puede convertirse en una puerta abierta de evasión de impuestos. Por supuesto que sí. A ver, cuéntenos Todo. cómo podría ser. Pero, o sea, no nos dé detalle, porque acá no vamos a hacer apología del delito, pero si es que esto es posible, ¿cómo es posible? Claro, por ejemplo, que se hagan compras con sobreprecio, con Ujú. algún proveedor X que dice, mire, véndeme artículos por 300, pero en realidad me cuestan 200. Le doy un ejemplo. O artefactos que no están en el catálogo, pero Ok, hago un convenio que sí los voy a entregar, o trasladando la compra a empresas que no tienen nada que ver con la venta de estos artículos, pero que los aporta porque los compró previamente a un proveedor que no va a utilizar el asunto. Para eso se necesita mayor control tributario. Y obviamente por tener una ventaja fiscal de un beneficio que no debería tenerlo, se vuelve pues en un beneficio indebido que el 298 del Código Orgánico Integral Penal lo califica como un caso especial de defraudación ok. tributaria. Dígame, ¿Ya? a estas alturas, con todos los sistemas de inteligencia, con un servicio de rentas internas que me da yo tengo la percepción de que se ha fortalecido, todavía existen las dobles contabilidades y la compra de facturas para deducción de impuestos. Cada vez es menor, Ok. porque salió básicamente hace unos 10 años atrás, cuando todavía no era maximizado la facturación electrónica. Muchos contribuyentes tenían la facturación física, efectivamente se vendían,
se vendían las facturas, pero ahorita con la facturación electrónica ya obligatoria desde el periodo 2021-2022 en adelante para casi todos los contribuyentes, con excepción de los negocios populares, pues es más difícil vender facturas. Okay. Lo que sí existen son ingenierías cada vez más costosas para el que quiera hacer fraude, de, por ejemplo, de simular gastos, de inventarse contratos, de simular beneficios, de Ujú. utilizar indebidamente estos incentivos tributarios que las áreas internas del Servicio de Rentas Internas, que tienen una facultad fiscalizadora, controladora o determinadora, podría detectar. Por Okay. ejemplo, la Administración Tributaria a nivel de grandes contribuyentes tiene áreas que incluso hacen inteligencia tributaria, ¿no? Así como existe inteligencia militar, inteligencia policial, también hay inteligencia tributaria, descubrir estos grandes fraudes. Claro, como cualquier beneficio, podría utilizarse este beneficio en particular de la donación de implementos para las Fuerzas Armadas como un asunto defraudatorio, ¿no? Eso Ujú. no, eso haría que el SRI tenga pues mucho más labor de control para detectar estos desvíos posibles que podrían derivarse. Claro, porque de repente se hace más difícil, como usted lo dice, la facturación, vender las facturas por la factura electrónica, pero ahora tienes una posibilidad de creación de empresas o empresas de papel que si bien no tienen nada que ver con un narcotráfico, pero sí permiten hacer estas jugadas económicas para la disminución del impuesto a la renta o los impuestos causados. Ahora, para poder complementar esto, digamos que se hace ley, y yo sé usted me ha dicho que hay que esperar el reglamento. ¿Qué debería estar en ese reglamento para limitar la posibilidad de una defraudación fiscal? Claro, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, pues, cuáles son los bienes que o sí, los activos que deberían estar ahí para donarlos. Tiene que, yo creo, aclarar que deben tratarse de activos óptimos, ya cómo el contribuyente que quiere rebajar su impuesto a la renta debe acceder a ello, con qué persona de la fuerza pública debería coordinar, ¿no? Con qué mandos de la fuerza pública debería coordinar para la compra. No es que yo le voy a entregar, puedo libremente ir a comprar un arma o comprar chalecos antibalas o comprar armamento no letal. Bueno, no sé, ¿no? Pero debería Ujú. eso definir claramente el reglamento, porque si no lo define el reglamento, claro, queda un mundo abierto que básicamente cualquier cosa podría aportarse a la Policía Nacional o peor aún, ¿no? Que solamente sea una letra muerta, dice, mientras no salga el reglamento, pues no se puede comprar nada y no se puede utilizar el beneficio para este periodo fiscal que está terminando, que corresponde al año 2025. Es decir, que sería un asunto innecesario, o sea, una letra muerta hasta por no salir el reglamento. Entonces, el reglamento debe definir y las resoluciones de carácter general, las circulares que emite el Servicio de Rentas Internas, debería dar cómo hacer este procedimiento, incluso para facilitar también el control tributario. Pues si no, no sería aplicable pues esta norma. Ok, ¿por qué soy tan desconfiada, doctor? Estoy preguntando cómo evitar defraudaciones. Es muy común la defraudación en nuestro país, ¿cierto? Por supuesto, ¿no? Mire que en las cifras se dice que en países latinoamericanos, entre esos el Ecuador, la recaudación de impuestos a la renta es inferior a lo que se evade. Ujú. Se dice, por ejemplo, el impuesto a la renta en números gruesos en los últimos años ha recaudado aproximadamente 5.000 millones de dólares, la mitad del IVA, Wow. ¿ya? ¿Y cuánto se evade? Se habla de expertos que se evade 8.000 millones, es decir, más se evade de lo que se recauda. Si se recaudara al menos un porcentaje de lo que se evade, supongamos 3.000 millones más, la recaudación de impuesto a la renta estaría muy cercana a lo que se recauda del IVA, que es un impuesto que se recauda fácilmente en Ok, modo automático porque entiendo. se graba cada vez que se factura a través de los consumos que realiza la gente en los establecimientos. Entonces hay mucha evasión. ¿Y de dónde viene esa evasión? No solamente viene evasión por la gente que no factura, por la informalidad, sino viene por las estructuras evasivas de las grandes empresas, de los grandes capitales que tienen escondidos los dineros en paraísos fiscales, tienen escondidos los dineros también en testaferros, que no se sabe dónde está ese dinero y obviamente pues que no deja la recaudación como corresponde en el Ministerio de Finanzas, en el Servicio de Rentas Internas. Ok, lo invito para que conversemos sobre las tecnologías que se pueden aplicar para reducir estos abismos que existen en la evasión tributaria, ¿le parece? Claro,
Ok, le envío un abrazo, gracias por estar con nosotros, por su aporte. Muchas gracias, encantado y siempre a las órdenes, María Fernanda. Yo le agradezco muchísimo a Carlos Pontón, experto tributario que nos ha acompañado el día de hoy, abordando los beneficios, pero también los vicios que se pueden presentar si es que esta ley ya es aprobada. Estoy perdida en eso y no me gusta, pues ya lo voy a revisar. Igual debería pasar por el veto del presidente y el reglamento. 11:55, les prometo para el día de mañana conversar un poco de lo que fue hoy ese recibimiento al alcalde Aquiles Álvarez en la Comisión de Garantías Constitucionales. El tema es sobre este video, este Porsche, este detenido y las bombas. ¿Qué les puedo pedir a los que creen? Pedir protección y al resto hagamos bien nuestro trabajo, seamos éticos, por Dios. 11:55, abrazo grande. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.